para recordar lo que decía Fran, muchas veces nos mencionaba de Jesucristo. Y veníamos viendo una serie, ¿no?, acerca de los yo soy. El fin de pasado predicaba Gustavo, ¿no?, y nos hablaba acerca de la vid y los pámpanos. Y hoy vamos a estar viendo acerca de, ahí en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Así que acompáñame a Juan capítulo 10, versículo 11. Pero antes de entrar en el tema, quiero que juntos podamos ver un poquito el contexto en esta ocasión, por qué Jesús se presenta como yo soy el buen pastor, ¿no? Ahí en el versículo 7 del capítulo 10 dice: volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Este es un versículo conocido. Versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabes qué? En esta ocasión, no sé si te preguntás por qué Jesús también se presenta como yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? En el capítulo anterior vamos a ver una situación milagrosa donde el Señor Jesucristo tiene un acto de poder y sana a un ciego. Ahora, este ciego era ya desde nacimiento. Entonces la ocasión que pasaba acá era que los fariseos, en este momento los fariseos eran unas personas que se movían por normas, por leyes, eran personas muy estrictas en su religión, ¿no? Que pensaban que por su propia forma de seguir ciertas normas, cierta religiosidad, podían llegar a Dios, pero estaban equivocados. Y ellos tenían como costumbre los sábados no hacer ningún tipo de esfuerzo. Se le dice el Sabbat. El Sabbat era un día, un sábado, donde no tenían que hacer ningún tipo de esfuerzo, y en esta ocasión no solamente muchas personas manifestaron este milagro de que Jesús sanó un ciego en el capítulo 9, sino que también llegó a oído de los fariseos. Ahora, estos fariseos confrontan a esta persona en el capítulo 9, versículo 34, dice: respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Qué loco, ¿no? Ese corazón orgulloso que no mostraba ningún tipo de compasión. Y Jesucristo les dice, y podemos confirmar unas palabras que le dice en Mateo capítulo 23, versículo 4. El Señor les dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estas personas imponían esas reglas, ¿no? Esas cargas religiosas difíciles de cumplir, que ni ellos mismos seguramente no las cumplían. Y mostraban que no estaban ayudando a las personas, no tenían compasión por las personas, y por sobre todo no tenían un amor genuino hacia esas personas, ¿no? Como en esta ocasión con este ciego, que ya no era más ciego. Y ahora Jesús les muestra su ceguedad en el versículo 7 y en los versículos anteriores. Por eso se presenta como yo soy la puerta de las ovejas. Ahora quiero hacer un paréntesis acá y que podamos ver juntos unas imágenes acerca de estos son rediles. Quizás en la época de Jesús los rediles podían tener una forma en círculo y quizás también rectangular o en cuadrado. ¿Y sabes qué es lo que detalla el Señor Jesús? Y los rediles no tienen puerta en sí. Tienen aberturas, tienen las columnas de la puerta. ¿Y sabes lo que hacía el pastor en esa época? El pastor dormía y se quedaba y reposaba sobre el marco de las puertas. Ahora, todo lo que tenía que pasar y salir del redil, sea una oveja, tendría que haber atravesado el cuerpo del pastor. Y ahora, todo lo que venía de afuera, ya sea un lobo, un oso, un león, tenía que atravesar el cuerpo del pastor. Y el pastor dormía ahí y moría por ellas. ¿Por qué? Porque eran su fortuna, eran su patrimonio, él las amaba a las ovejas. Y Jesús se presenta como la puerta de las ovejas, porque Él nos ama a nosotros. Y sigue diciendo los versículos, ahí en Juan capítulo 10, versículo 11, y acá es cuando Jesús se presenta como yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas.
Y acá es donde nos vamos a estar centrando, ¿no? En esta mañana, juntos, para que podamos ver 3 características acerca de este buen pastor que da su vida por las ovejas, por vos y por mí, ¿no? Vimos un poquito el contexto y ahora el versículo 11, vamos a repetirlo, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí yo notaba algo en el buen, quizá cuando nos referimos al buen, podemos referirnos a alguien que hace las cosas bien, ¿no? Alguien que hace las cosas de una manera correcta. Pero ¿sabes qué? Para sacarle un poquito de riqueza a esto, si nos fijamos en el griego, podemos traducirlo como bello, perfecto e ideal. Y me llamaba la atención esto, ideal, ¿no? El sacrificio, como veíamos el primer punto, el sacrificio del pastor. El sacrificio del pastor fue ideal por cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque no había otra persona. No había otra persona sin mancha, sin pecado, no había nadie perfecto, tanto como esa santidad que el Señor tuvo acá en la tierra, sin pecado, por vos, que murió por vos y por mí, ¿no? Por eso Él fue el sacrificio ideal. Él es el buen pastor, Él es el ideal pastor que dio su vida por cada uno de nosotros. Y el versículo 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Por qué el asalariado deja las ovejas y huye? Y el versículo es claro, ¿no? Porque el asalariado le pagan por el trabajo de ser pastor. Ahora, lo primero que va a pasar con esta persona asalariada, cuando está en un momento de conflicto con las ovejas, en un momento de peligro, si viene un león o un lobo, lo primero que va a hacer es pensar en su propia seguridad, ¿no? Porque es asalariado, porque le pagan por ser el pastor. Y ahora Jesucristo es completamente mucho más diferente que esto, es todo lo contrario, ¿no? Nuestro pastor daba su vida por nosotros, ¿no? Y el Señor hace un énfasis en eso, ¿no? Y los compara a los fariseos de esta manera, como asalariados, porque le pagan, ellos buscaban un beneficio, le metían miedo a la gente para controlarla a través de su religión, a través de su propia filosofía, de leer la Biblia, de estudiarla, de tener una rutina diaria por medio de obras, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo quería hacer una comparación entre el pastor, que hay 2 tipos de personas. Está el pastor, es un líder por amor, y el arreador, es un líder por miedo. Ahora, ¿sabes cuál es la diferencia entre estas 2 personas? Es que las 2 personas también tienen el mismo trabajo de ser pastor, pero en cambio el arreador es una persona que está atrás de su ganado, atrás de las ovejas. Es la persona que empuja el ganado desde atrás usando algún tipo de fuerza, como podemos ver, ¿no? Tiene un látigo en la mano acompañado de su perro. También podemos ver que utilizan caballos, cualquier tipo de animal, gritos, para forzar a las ovejas a moverse a donde él quiere, ¿no? Y esto representa a esos líderes fariseos religiosos que imponían esas reglas para que la gente los siguiera, para que la gente tendría que cumplirlas para agradarles a ellos. Ahora, y el pastor es un líder por amor, y podemos compararlo con el arreador, y es totalmente lo contrario. ¿Sabes qué? El pastor se coloca delante del grupo, usa su voz para que las ovejas lo oigan, y las ovejas voluntariamente lo siguen. Él no obliga a nadie, él a través de su amor conquista a la oveja, ¿no? Y si una oveja se quedaba atrás, si una oveja se quedaba fuera del grupo, el pastor se tomaba el tiempo para agarrar la oveja, para tomarla, para llevarla a donde estaba el grupo, ¿no? Y Jesús no nos arrea de esa manera como un asalariado, ¿no? Como alguien que le paga, como alguien que ve un beneficio para ayudarnos a nosotros. El Señor lo hace y camina delante de nosotros por amor. Él nos conquista con su amor, ¿no? Y a través de eso, Él tiene la voluntad de que nosotros podamos seguirle. ¿Sabe qué? Si hoy en día vas al Medio Oriente o quizás mismo acá en Argentina, en el norte, podemos ver que hay rediles. Y hay muchas personas que son pastores y están con sus ovejas, pero vamos a poder diferenciarlo de esta manera. Si vas a ver un pastor o una persona que está atrás de las ovejas, es porque es un arreador.
es el que está empujando y llevando las ovejas, no a donde el pastor, las ovejas quieren, sino al matadero, porque está buscando un beneficio propio. Ahora, si ves a una persona que está delante del grupo de las ovejas, es porque es un verdadero pastor, él las ama, ¿no? En primer lugar veíamos el sacrificio del pastor, ¿no? Ahora en segundo lugar vamos a ver la intimidad del pastor. El versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Sabes qué? La cultura de ese entonces, en la época, el pastor conocía cada detalle de sus ovejas. Tenía esa sabiduría de diferenciar a sus ovejas de diferentes maneras, como la que tenía una cicatriz en la oreja, la que era más chiquita, la que era más grandota, la que no creció mucho. Las ovejas tienen diferentes características y el pastor las reconocía no solamente por su nombre, sino también por sus características. También podría el pastor diferenciar a aquella oveja que siempre se salía del grupo, ¿no? Aquella ovejita rebelde o aquella oveja que por curiosa, ¿no?, se aparta del grupo, y también el pastor la reconoce. ¿Sabes qué? Yo he escuchado muchas veces, tanto de mi infancia, mi adolescencia, que el pastor, con esta oveja rebelde, ¿no?, esta oveja que se apartaba del grupo, tendía a romperle la patita. Tendía a romperle la patita, ¿para qué? Para que la oveja se quedara donde el pastor estaba. Pero eso es un mito, porque eso no es real. ¿Sabes qué? Lo podemos comprobar ahí en Lucas 15, Lucas capítulo 15. Vamos a ver la parábola de la oveja perdida. Lucas 15, 5. Fíjate lo que hace el pastor con su oveja, ¿no? El versículo 5 dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Y qué loco, ¿no? Que el Señor conoce cada característica conmigo, con vos. El Señor no se rinde con nosotros. El Señor nos busca, nos atrae, nos acompaña, nos carga sobre sus hombros, y a través de eso Él demuestra, ¿no?, su intimidad con nosotros. Ahora, yo pensaba que el Señor nos conoce tanto a nosotros, conoce hasta lo profundo de nuestro corazón, nuestros pecados, nuestras tentaciones, nuestras cargas, nuestras pruebas, ¿no?, nuestros pensamientos. Pero, ¿qué tanto vos le conocés a tu pastor, no? Yo pensaba en eso, porque el Señor nos conoce hasta el pelo que se nos cayó hoy. El Señor conoce cada característica de nosotros, física, emocional y espiritualmente. Pero ahora, ¿qué tanto vos conocés a tu pastor, ¿no?, al Señor Jesucristo? Yo pensaba y me humillaba en el sentido de que muchas veces de la que he buscado la Biblia o poder acercarme a Dios era a través de mi beneficio. Hoy me levantaba sin ganas, bueno, iba a buscar un salmo y decía, bueno, quiero tener fuerzas para comenzar el día, o mismo estoy pasando un tiempo de dificultad, un tiempo de prueba, iba a buscar versículos para ese tiempo de prueba, de dificultad. ¿Y sabes qué no estaba haciendo? No estaba creciendo en conocer a ese pastor que te quiere conocer personalmente, ¿no?, que quiere tener una relación con nosotros. No estaba creciendo en conocer a ese Dios quien nos creó, quien nos amó, ese Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, que todo lo puede, ¿no? Y me estaba olvidando de conocerlo más a Él, que de buscar cosas en la Biblia, lo que la Biblia quería que me hable para mi propio beneficio. Y el Señor es un Dios personal, ¿no? Y un pastor no reconoce a su rebaño como una masa de lana blanca. ¿Sabes qué? Él sabe que las ovejas son propensas a comer hierbas venenosas, que le asustan los truenos, que la que ya se perdió más de una vez. Y no sé si te diste cuenta, pero el Señor nos compara constantemente con las ovejas, ¿no? Y fijémonos algunas características de las ovejas. ¿Sabés que las ovejas no tienen sentido de orientación?
Las ovejas, una vez que se pierde, no puede volver al grupo porque ya se perdió. No, rondas en círculo, vuelve al mismo lugar. No es como un perro o un gato que deja marcado para ver que no se perdió. La oveja no tiene sentido de orientación. ¿Sabes qué? La oveja sin su pastor pierde el rumbo. También son indefensas. No tienen garras, no tienen colmillos, no tienen velocidad. La única defensa que tienen es su pastor. Ahora, también las ovejas se ensucian fácilmente, arrastran toda la suciedad del piso. Necesitan que su pastor las limpie. Y por último dice, se guían por el oído y no por vista. ¿Sabes por qué? Porque las ovejas tienden a ver desde muy cerca, no ven mucho más allá que un par de 5 metros, no ven más allá de eso, pero tienen un buen oído y ¿sabes qué necesitan? Que su pastor las guíe. Ahora, estas son pocas características de las ovejas tienen muchas más características, pero no sé si vos te ves reflejado en estas características que tiene la oveja con uno mismo. Yo sí, yo me veo como una oveja porque tengo la mayoría de estas características. Y como vimos, ¿no? La primera característica fue el sacrificio del pastor. La segunda característica, la intimidad del pastor. El Señor conoce cada característica nuestra siendo una oveja, como hijos de Dios. Y en tercer lugar, quiero que podamos ver la visión del pastor. Ahí en el versículo 16 en adelante, Juan 10, 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesucristo está mirando mucho más allá del redil que ya tiene, ¿no? El pueblo de Israel en ese entonces. El Señor estaba refiriéndose a los gentiles, a nosotros, a vos y a mí. El Señor quería ir mucho más allá, buscar muchas más almas perdidas, muchas ovejas allá afuera que estaban desprotegidas, sin protección, estaban heridas, ¿no? El Señor tiene ese enfoque y su corazón latía por esas ovejas que estaban perdidas, ¿no? Ahora, yo creo que si nosotros somos sus ovejas, siendo hijos de Dios, ¿no? Tenemos que tener ese sentir que también hubo en Cristo, ¿no? De ir afuera de este redil, de ir y buscar esas almas, esas ovejas que están perdidas, completamente ciegas, así como los fariseos ciegos por su necedad, por su orgullo. Hay muchas personas afuera que también están ciegas, pero nosotros tenemos un plus que el Espíritu Santo es el que le va a convencer, ¿no? De pecado. Y ¿sabes qué? Por más que nosotros tengamos, entre comillas, ¿no? La autoridad de llamarnos hijos de Dios, si vos no tenés ese peso que el Señor tiene por las ovejas perdidas, yo anotaba, hay una frase que leí en un libro, dice, una muestra de que estamos creciendo en la gracia es una creciente preocupación por la salvación de las almas. Yo pensaba, ¿cómo podemos darnos cuenta de que nosotros realmente no estamos teniendo un peso por el corazón de las almas perdidas, ¿no? Por el corazón de las personas que están allá afuera? ¿Sabes por qué? Porque no tenemos una creciente en cuanto a la gracia, no entendemos el conocimiento de la gracia que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Su gracia es infinita, ¿no? Su gracia es semejante, y puedo decirlo con palabras simples, pero no nos imaginamos de esa gracia, de ese amor tan perfecto que hizo el Señor Jesucristo para que hoy vos y yo pudiéramos estar acá, ¿no? Y no solamente eso, sino tener una relación personal, una reconciliación con Cristo, ser redimidos, ser liberados del pecado por medio de su sangre. Y también en los versículos 17 y 18 sigue diciendo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y acá podemos ver un tremendo poder, porque yo pensaba que el Señor no hizo ese plan de salvación como un plan de emergencia, de que nosotros sí o sí necesitábamos
esa salvación, porque nuestra paga era la muerte, ¿no? La ira de Dios iba a venir sobre nosotros y por medio de nuestro pecado lo que nosotros merecíamos era la muerte. Y el Señor no lo hizo por un plan de emergencia, el Señor lo hizo por un acto de amor. Y si vos te das cuenta, ya desde el primer versículo que leímos, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Él ya desde antes de la fundación del mundo ya había tomado esta decisión. Él tiene el poder, como dice el versículo 17, ¿no? Y 18. Él tiene el poder para poner su vida, tuvo el poder para decidir y entregar su vida por cada uno de nosotros. No solamente eso, sino también el poder para resucitar. Y me llenaba de gozo quizás, y otra vez afirmar y confirmar que en la Biblia podemos encontrar muchísimos versículos en cuanto a ese amor del pastor con su oveja. Y podemos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay muchos versículos que hablan en cuanto al pastor, en cuanto a sus ovejas, en cuanto a su rebaño, el redil. Y quiera Dios que en esta mañana nos pueda mostrar, ¿no? Y tener ese agradecimiento de que hoy estamos en su redil, ¿no? Pero nuestro trabajo no queda ahí. No tenemos que estar cómodos con las ovejas que están acá adentro, sino también ir un poquito más afuera, ¿no? Como el Cata hablaba el miércoles, acá en la reunión, acerca de no solamente predicar el Evangelio, sino también vivirlo. Y quiera Dios que en esta mañana podamos recordar estas tres características sencillas del pastor: el sacrificio del pastor, la intimidad del pastor que quiere tener con cada uno de nosotros, y sobre todo la visión del pastor, ¿no? Que podamos tener ese mismo sentir, como también hubo en Cristo, de tener ese mandamiento de ir y buscar a aquellas ovejas perdidas que quizás hoy no están. Así que vamos a orar y concluir con este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte por este momento. Gracias por que podemos estar acá en tu casa. Gracias porque tú, siendo nuestro pastor, diste tu vida por nosotros. Y eso es una muestra de tu amor, de tu fidelidad, de que podamos recordarte no solamente los fines de semana, sino también día de semana, que podamos vivir una vida que pueda conocerte, podamos conocer más de este pastor que dio su vida por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Queremos dejar este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.